Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Centro de Formación de la Cooperación Española en Uruguay. Vamos a dar inicio a un pequeño acto de apertura de este conversatorio de género y ciencia. Esta es una actividad que se inscribe en el segundo laboratorio de comunicación científica que se cierra mañana en este centro de formación. Es una iniciativa conjunta interinstitucional entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, AUCI, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través de este centro de formación. Les quiero presentar a quienes me acompañan en esta mesa de apertura. Por una parte, Julia Herrero Albillos, es representante del movimiento 11F de España. Ahora nos va a explicar qué es el movimiento 11F. Roberto Barrere, representante del Observatorio Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y la Sociedad de la OEI. Y María Goñi Masitelli, representante de la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia, Innovación y Tecnología. Vamos a abrir primero un espacio de 15 minutos de presentación para cada uno y luego abrimos el diálogo a los presentes. Entonces, vamos a empezar con Julia Herrero Albillos, doctora en física y representante del movimiento 11F, que busca visibilizar el papel de la mujer investigadora. Adelante. Muchas gracias. No sé si se me oye bien. Sí. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, y muchísimas gracias por haberme invitado a Uruguay. Es mi primer día en Uruguay, nunca había venido, mi primer día en Montevideo. Y me están tratando fenomenal, aunque no me dejan respirar, pero ya no sé con cuántos medios de comunicación me han hecho hablar. Así que, bueno, espero no decir muchas tonterías porque estoy recién aterrizada de España esta mañana y, bueno, espero no irme mucho. Si me paso de tiempo, me avisas. Bueno, como bien ha dicho Mercedes, soy física, estudié físicas en España, en la Universidad de Zaragoza, y luego la investigación me ha llevado a moverme un poco por el mundo. He estado de estancia postdoctoral en Estados Unidos, en Iowa, en la Universidad de Cambridge en Reino Unido y luego también en un gran laboratorio de luz de sincrotrón en Berlín, en Alemania. Y hace ya unos años que estoy de vuelta en España. Soy profesora de física en un centro un poco peculiar en España porque les doy clase de física a los futuros oficiales del Ejército de España. Un ambiente muy, os podéis imaginar que, bueno, muy femenino, ¿no? No. Bueno, entonces, estoy aquí para intentar sembrar la semilla en Uruguay. Además, es la primera vez que se nos invita desde fuera de España a la iniciativa 11 de febrero a contar qué es lo que somos. Así que, bueno, en nombre de todas mis compañeras que forman parte de la iniciativa, que os voy a contar, muchísimas gracias, porque es la primera vez que se habla de esto fuera de España, aquí hoy. El 11 de febrero es desde hace unos años el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo proclamó las Naciones Unidas después de que una mujer muy especial, una señora que se llama Nisrin El Hashemite, que es princesa, es nieta del último rey de Irak, se dio cuenta que había desigualdad en la ciencia para las mujeres, no solo como sujeto, no solamente cuando las mujeres hacen ciencia, sino también como objeto, ¿no? Cuando la ciencia estudia a las mujeres, cuando la ciencia estudia al ser humano, estudia más a los hombres o estudiaba más a los hombres que a las mujeres. Y bueno, ella que es, aparte de princesa, era doctora, estuvo unos años dedicándose a
hacer investigación en Londres, y lo dejó porque pensó que su papel en el mundo era intentar cambiar eso. El 11 de febrero del año 2015, en las Naciones Unidas, en un congreso sobre salud y género, expuso todas las desigualdades que existían en la ciencia para las mujeres y propuso varias medidas para cambiarlo, y una de ellas fue: vamos a promover que haya un Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por lo tanto, las Naciones Unidas lo apoyó. De hecho, en concreto, Malta, el país que lo llevó adelante fue Malta, por razones que desconozco, fueron ellos. Lo llevó a las Naciones Unidas y lo aprobaron. Bueno, pues un grupo de físicas en España nos enteramos de esto cerca del 11 de febrero del 2016, y nos dio tiempo realmente pues a hacer muy poco para conmemorar ese día. Nos hicimos unas fotos, las colgamos en redes sociales y nos dimos cuenta que tenía mucho tirón, que la gente, como que de repente esa foto que nos habíamos hecho, ese collage, parecía interesante. Y unos pocos meses más tarde, pues una física, Leni Bascones, nos propuso: vamos a hacer algo en serio, más allá de unas pocas fotos, vamos a liar la gorda en España todos los 11 de febrero. Y montamos una página web, que es 11defebrero.org, en la cual pues pretendemos exponer, por un lado, cuál es la problemática que tenemos las mujeres dentro de la ciencia, ¿no? Cómo nos cuesta más promocionar, cómo hay falta de interés en las adolescentes y en las niñas, por qué esas faltas de intereses, por qué promocionamos menos, cuáles son los sesgos a los que nos vemos expuestas, pero también hacerlo de una manera en positivo. Y en esa página web pues hemos recopilado mucho material, aparte de los informes que son necesarios para darnos cuenta de cuál es el problema, pues material que, por ejemplo, puedan utilizar los profesores y los padres con los niños y con los adolescentes. Y sobre todo, y lo más importante, es que dentro de la iniciativa lo que hicimos con 0 pesetas, sin absolutamente nada de dinero, unas pocas personas, promover que todas las instituciones científicas, empresas, tiendas, individuos, ayuntamientos, quisiesen conmemorar ese 11 de febrero todos los años organizando actividades relacionadas con la ciencia y la mujer. Bueno, pues en la primera edición la verdad es que fue un éxito absoluto. No sé si llegábamos a la decena de voluntarias escribiendo cosas en la página web, en redes sociales, haciendo notas de prensa. Conseguimos que se organizasen en febrero del 2017 350 actividades en toda España. Colegios, librerías, museos, obras de teatro. Como era una iniciativa tan abierta, pues cada uno que quería aportar era libre de aportar de la mejor manera que se le ocurriese. Y bueno, la verdad es que la cosa no ha hecho más que crecer, porque el año 2018 llegamos a tener anunciadas en nuestra página web, me parece que eran 1.400 actividades en toda España, y este año, hace unos pocos meses, pues llegamos a las 2.200 actividades en toda España, anunciadas en la web, porque claro, ahora ya es tan grande el movimiento que, bueno, pues hay gente que hace cosas, se ha enterado que existe ese día y, bueno, pues a lo mejor no lo anuncia, pero realmente en esos días en todos los medios de comunicación se habla de mujer y ciencia, hay actividades en muchísimos colegios en toda España, hay, por ejemplo, en Zaragoza, que es donde es una de las ciudades donde mejor ha funcionado, que es donde vivo yo, cosas tan variopintas como que casi 50 tiendas de la ciudad han decorado durante 15 días sus escaparates con mujeres científicas, ¿no? Entonces, pues que en un momento dado te vas a comprar un bolso y de repente entras en la tienda y el escaparate está dedicado pues a una científica japonesa que descubrió no sé qué sobre los núcleos de los átomos, o te vas a comprar una lata de atún y bueno, pues está, yo qué sé, María Josefa Izuel, que es una física que es de Aragón y que es muy cercana a nosotros,
o yo qué sé, científicas de todos los continentes, de todas las épocas, ¿no? Es decir, que hemos llevado la ciencia a través de las mujeres a toda la sociedad, incluso en la calle. Entonces, bueno, lo que a mí me gustaría, bueno, sería como un sueño para mí en esta estancia que tengo de 2 días apretada en Uruguay, es que, bueno, que alguien se le encendiese la chispa y que quisiese organizar algo parecido en Uruguay, ¿no? Una iniciativa ciudadana, sin dinero, con voluntarios, con muchísimo entusiasmo, porque es lo que tenemos, pues algo equivalente, ¿no? Cambiar cuál es la situación de las mujeres en la ciencia, visibilizar todas esas mujeres que han contribuido enormemente a la ciencia, para que la conozca la sociedad y, sobre todo, para que la vean los adolescentes y las niñas y los niños, para que las niñas quieran soñar con ser científicas. Y no porque queramos que todas las niñas sean científicas, sino porque necesitamos que en un futuro también haya niñas científicas, que no solo los niños sueñen con ser científicos, porque evidentemente el futuro se construye con ciencia y con tecnología, y el futuro lo queremos escribir entre todos, ¿no? entre mujeres y hombres. Y sin más, bueno, pues yo creo que casi prefiero que si luego hay preguntas. De acuerdo. Muchas gracias. Vamos a seguir con la presentación por parte de OI de un informe, las brechas de género en la producción científica iberoamericana. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, a todos, en particular a Sandra de la oficina de OI, que nos invitó a presentar este documento, que es un poco el resultado de una tarea de varios años en la que fuimos viendo cómo las agendas de género empezaban a emerger en distintos lugares. El Observatorio de Ciencia y Tecnología Social de OI es un programa iberoamericano muy centrado en la producción de información, especialmente información estadística. Ahora les cuento un poquito más sobre eso. Y ahí enseguida apareció la demanda, no solo en los académicos, sino también en los organismos públicos, de tener cada vez más información sobre eso. Y pasamos de tener 2 o 3 indicadores de género a en 3 años tener más de 10, 12. Eso cambió mucho, muestra un poco las posibilidades que tenía este tema, ¿no? Muy brevemente, algo que ya seguramente todos ya conocen, desde que asumimos que el problema de la limitada participación de las mujeres en la producción de conocimiento científico y tecnológico, eso empieza a aparecer en las agendas como un problema incluso de políticas públicas, ¿no? No solo en términos absolutos de la cantidad de mujeres que tenemos, sino de las limitaciones en sus carreras, las imposibilidades para compatibilizar la vida profesional con la vida personal, sesgos en la elección de las carreras, todos temas que se conocían y que, como les decía, empezaron a tener demandas de información. Vamos a ver ahora, está basado en 2 redes de indicadores que se coordinan desde el observatorio del OI, que una es la RICIT, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que se dedica justamente a monitorear estos procesos, y la Red Índices, que es su equivalente en la educación superior. Ahí están las direcciones y tenemos varios indicadores, tenemos 200, 150 indicadores en general, y muchos de esos relacionados con género. Como les decía, nosotros todos los años juntamos a los grupos que producen indicadores en los países iberoamericanos, a los organismos públicos, y aparecía todo el tiempo la demanda de necesitamos más datos sobre género. Y hubo varios programas internacionales también apuntalando esto, lo comentamos con María antes, un poco la saga de UNESCO y un programa similar del BID, que también empujaron mucho el tema. Y hoy en día tenemos bastante más información. Me gustaría un poco contarles cómo se resume eso, o cómo se ve ese panorama de las brechas de género a través de los indicadores. Y lo hemos dividido en varias categorías. Esto es un documento que pueden encontrar en la web, después les muestro exactamente dónde. Hay distintas categorías donde uno puede ver, ¿qué puse ahí? Las brechas de género en distintas cosas. Uno es entre quienes investigan. Uno podría ver que
Una pregunta que parece tonta, pero me la hicieron muchas veces. ¿La población del mundo está igual de distribuida entre hombres y mujeres? Bueno, que sí, que está prácticamente equiparada. Sin embargo, cuando uno mira el porcentaje de investigadores, se encuentran cosas muy distintas. En este caso, en Iberoamérica, tenemos países donde hay un equilibrio o incluso un mayor número de mujeres en el número total de investigadores. Los casos más fuertes son los de Venezuela, Guatemala, después aparecen Argentina y Uruguay con prácticamente equiparadas o un poquito más de mujeres en algunos casos. Y después tenemos países con unas brechas enormes. Chile, México y Perú están alrededor del 30% de mujeres nada más en el total de sus investigadores. Y no tiene que ver necesariamente, como vemos, con el nivel de desarrollo de los sistemas de ciencia y tecnología. No es que los países con más desarrollo son más equitativos en este aspecto, para nada. Fíjense que los países más desarrollados de Iberoamérica, en términos del tamaño de su sistema de ciencia, como España, por ejemplo, aparece con una brecha bastante importante en este sentido. Y eso tampoco es homogéneo por sector. Una cosa es la academia, y eso me parece que es un resultado importante de lo que vamos a ir viendo acá, y otra cosa es, por ejemplo, la investigación en el sector privado. Fíjense que la barra naranja es el porcentaje de mujeres entre los investigadores del sector empresas. Y en ningún país de América Latina eso supera el 30%. Incluso en países donde a nivel global uno se encuentra bastante equilibrado. Probablemente esto tiene que ver también con sesgos disciplinarios y otras cosas, pero también con una tradición y una cultura distinta de las empresas con respecto a este tema. Y también uno encuentra diferencias en los niveles de formación. A medida que uno sube en los niveles de formación, el porcentaje de mujeres en muchos casos baja. No en todos los países, pero en muchos casos, fíjense, la barra azul en este caso es el nivel de doctorado. Fíjense que en algunos países es bastante más baja que los niveles de licenciatura o de maestría. Llamativamente en el caso de Chile, el caso de Paraguay. En otros como Argentina, y más equilibrado, y en el caso de Uruguay también hay una diferencia fuerte ahí. Esto es teniendo en cuenta una caracterización de las personas que investigan. Veamos qué pasa en la educación superior. Dentro de los estudiantes y graduados, también vemos una diferencia fuerte entre países. Hay países donde las mujeres son mayoría en la educación superior. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil. Uruguay por ahí es un poco más bajo, pero casi todos los países las mujeres son más en la educación superior. Incluso se gradúan más que los hombres. Y esto en algunos casos proviene ya desde la década de los 80. Y eso ayuda un poco a entender, me parece, luego la equiparación de estas brechas en algunos países y muestra también algunos sesgos. Sin embargo, esto no es homogéneo en todas las disciplinas. Y eso es un terreno en el que sí hay mucho para trabajar. Este gráfico muestra en las columnas distintos países, en las filas son disciplinas. Y están ordenados de manera que lo más verde son hay más mujeres, un porcentaje más alto de mujeres, y cuanto más rojo, menos. Y fíjense que, por ejemplo, en educación o las ciencias de la salud, hay una mayoría de mujeres entre los estudiantes llamativa en prácticamente todos los países. Incluso en países que tienen brechas de género muy grandes, como Chile, Colombia, México. Pero a medida que vamos bajando en ese gráfico, encontramos las disciplinas más tecnológicas, las ingenierías, las tecnologías, donde la cantidad de mujeres es realmente muy baja en comparación. Incluso en países donde veíamos un balance de género. Por ejemplo, en el caso de Argentina, solo el 20% de los estudiantes de tecnologías de la información y las comunicaciones son mujeres. Me parece que este es un espacio en el que hay mucho para hacer en términos de políticas públicas, porque nos la pasamos diciendo que hacen falta ingenieros, ese es un discurso bastante común en los países latinoamericanos, y hay algunas causas probablemente culturales y demás que están poniendo una barrera invisible a las mujeres para entrar en estas disciplinas. Y luego, ¿qué pasa con la producción científica? Y esta vez es un poco más original de este trabajo. Hicimos un análisis de si los patrones de
publicación son distintos entre hombres y mujeres. Un primer dato es que de los artículos publicados en Web of Science por autores iberoamericanos, el 66% tiene participación de mujeres nada más. Hay un 44% de los artículos no tienen ninguna autora entre quienes la firman. Y eso de vuelta presenta brechas bastante fuertes entre los países. Brasil, Argentina, Guatemala, Portugal están por encima del promedio iberoamericano y por debajo aparecen España, México, Uruguay un poquito por debajo, pero con diferencias muy fuertes en el caso de Chile, por ejemplo, donde el porcentaje baja, fíjense la diferencia entre el caso de Chile y los países con más equitativos en este sentido. Y después lo que hicimos fue analizar cuántos autores eran hombres y mujeres. En los registros de Web of Science está el nombre completo, usamos algunas técnicas para clasificación automática de los nombres de los autores, y ahí encontramos que el 46% de los autores son mujeres. Una relación no tan equilibrada como veíamos en la cantidad de investigadores, pero que de vuelta presenta diferencias muy fuertes entre países. En este gráfico ven en azul el año 2004, miren que yo veo cada vez menos, 2014 y el 2017, que es el periodo que tenemos analizado. Y en la mayoría de los países hay algún incremento o se mantiene estable, pero hay todavía países en los que la cantidad de mujeres que firman artículos en revistas indexadas es bastante bajo. Son de vuelta los mismos: Chile, Perú, Costa Rica, México, Ecuador, y del otro lado encontramos Paraguay, Guatemala, Argentina, Portugal, Uruguay, Brasil. Algo interesante también es que los países pequeños con sistemas que estaban conformándose y estaban creciendo, como por ejemplo el caso de Paraguay y también de Guatemala, crecieron mucho en cantidad de artículos científicos en este periodo, partiendo de una base muy baja, pero ese empuje se vio acompañado por una participación mucho mayor de las mujeres entre los autores. Se expandió aprovechando la cantidad de mujeres que no estaban ingresando a este sistema en alguna medida. Luego el mismo problema que veíamos con los niveles de formación. Aquí vemos la especialización disciplinar de los países en las columnas y las disciplinas en las filas. Y también de vuelta tenemos un gradiente bastante importante que nos muestra lo mismo. Las medicinas, las ciencias de la vida tienen mayor presencia de mujeres, las ciencias sociales y las agrícolas cerca del promedio, pero finalmente la física, la química y las ingenierías son disciplinas muy masculinizadas. Incluso en países donde veíamos una brecha menor en otros datos, ¿no? De vuelta, este es un reflejo de esa segregación horizontal que evita que las mujeres participen en ciertas disciplinas. Y después otro fenómeno que resulta muy llamativo, bueno, no sé si tan llamativo en realidad, a medida que uno toma los autores más productivos, el porcentaje de mujeres baja muy rápido. Si uno agarra en esta parte de la... No sé si... Bueno, no lo ven ustedes ahí. De este lado del gráfico tenemos a los autores que publican solo un artículo en este periodo. En ese conjunto, la mitad son hombres, la mitad son mujeres. En la otra punta son los que publican 50 artículos. Y fíjense cómo hay una tendencia clarísima hacia una menor presencia de las mujeres en el conjunto. Que seguramente, por supuesto, esto no tiene que ver con niveles de productividad, sino con otras cosas que van más relacionadas con la jerarquía institucional. Por ejemplo, los jefes de laboratorio muchas veces son hombres y firman todos los papers del laboratorio. Eso empieza a generar este tipo de procesos de acumulación. Las dedicaciones parciales a la investigación por la compatibilización con la vida familiar, todas esas cosas tienen un impacto directo en estos procesos. Y por último, tratamos de identificar brechas de género en las redes de colaboración, entendiendo que la interacción entre los investigadores también esconde algunas brechas que no se veían en los datos que mostrábamos antes. Esa cosa inmirable que ven ahí es el resultado de representar a más de 700.000 autores latinoamericanos con papers entre 2014 y 2017 en una red señalados en
en rojo las mujeres, en azul los hombres. Eso que ven arriba es como un zoom para que vean lo que estamos tratando de representar. Son personas y sus vínculos establecidos por la firma conjunta de artículos. Esas interacciones son importantes porque esconden relaciones de poder muy llamativas, ¿no? El que está más relacionado tiene más posibilidades de aprender, más posibilidades de tomar decisiones en sus carreras, no estar conectado limita las oportunidades, plantea lugares diferentes en las organizaciones. Entonces esa red que ven ahí está organizada también en el plano con una serie de algoritmos que los ubican simulando fuerzas. La cuestión es que el que colabora mucho aparece más cerca. Lo primero que ocurre es que uno puede trazar el contorno de los países con bastante precisión. ¿Sí? Los investigadores de un mismo país colaboran entre ellos, eso los pegotea en la red y los muestra de esta manera. Y ahí mismo vemos cómo hay países más azules y países menos azules, en la medida en que tienen más o menos presencia de mujeres y representa un poco lo que veíamos antes. Pero veámoslo por disciplina. Fíjense las ciencias médicas, que eran de las más equilibradas de las que vimos. A pesar de que es una disciplina muy amplia en producción, hay muchos más autores en todos los países, pero de todas formas, fíjense que se ven pedacitos muy azules. Hay áreas en las que están mucho más masculinizadas que otras. Incluso en países muy equilibrados hay pequeños conjuntos donde las mujeres casi no ingresan. Las ingenierías, en cambio, son completamente azules. No hay prácticamente mujeres en este proceso. Pero me parece que lo interesante del análisis de redes es que uno le puede poner números a esas relaciones. Hay algunos indicadores de análisis de redes clásicos. Uno es el grado, que es básicamente la cantidad de relaciones que tienen un actor en relación a las que podría tener, es decir, cuántos vínculos tiene. Y si sacamos el promedio para hombres y mujeres, fíjense que hay una diferencia bastante importante. Incluso en disciplinas como ciencias de la vida, que la veíamos muy equitativa, muy equilibrada, los hombres tienen un 40 y pico % más de vínculos que las mujeres. Esto, por supuesto, se traduce en relaciones de poder asimétricas. Y donde más se ve es en otro indicador, que es la intermediación. Básicamente, cuántas veces un actor está en los caminos más cortos de información entre otros actores. Es decir, es un efecto de gatekeeper o el que tiene más poder sobre el flujo de la información, y ahí es llamativamente también más alto. Los hombres están mucho más conectados y además en posiciones mucho más críticas en las redes. Incluso en las ciencias de la vida, de vuelta, o en las ciencias más con menos brecha. Es decir, esos hombres que son incluso minoría en algunos casos, siguen manteniendo relaciones de poder muy claras en las estructuras de colaboración. El documento tiene un análisis mucho más exhaustivo de estas cosas si les interesan, pero voy a resumirlo en algunas evidencias finales. Lo que hemos visto nos muestra que hay un panorama muy distinto entre países, ¿no? Hay algunos que tienen una relativa paridad y otros que mantienen unas brechas todavía muy significativas, pero esa relativa paridad es un poco el resultado de un proceso de cambio social y cultural que ha ido más rápido en algunos lugares que en otros. Sería interesante tratar de analizar qué fue lo que lo propició. Hay países que han acortado estas brechas de género gracias a los espacios que las mujeres ganaron, acompañados de políticas públicas, que eso tampoco uno puede pretender que las mujeres hagan lo suyo y ya vayan. Las políticas públicas tienen que acompañar esto, sin dudas. Y me parece que un punto importante es la incorporación masiva de las mujeres a la educación superior, algo que en países como los del Río de la Plata ocurrió en los años 80, las mujeres son mayoría en la educación superior desde aquel momento, y es por eso que hoy podemos tener un equilibrio entre los investigadores. Si no, sería imposible si no hubiéramos formado mujeres de la misma manera que se formaron a los hombres. En ese sentido, también creo que las instituciones académicas y científicas han sido un terreno bastante fértil para estos temas, mucho más que otros, como veíamos como en las empresas, por ejemplo. De todas maneras, sigue habiendo muchos temas para profundizar. Por un lado, los fenómenos de segregación vertical como los que veíamos, que hayan pocas mujeres entre los más productivos muestra distintas
o patrones de acceso a cargos de jerarquía. Las relaciones que veíamos entre los vínculos que se establecen entre los autores también reflejan un poco esto. Y ese es un terreno que tiene mucho para trabajar, incluso en países que a primera vista tienen una brecha mucho menor. Y por último, queda como una cuenta pendiente y que debería ser sujeto de políticas públicas, la diferencia con el sector de las empresas. Las empresas son un sector sumamente masculinizado en la investigación, igual que ocurre en muchos otros ámbitos, y es algo que todos los países tienen mucho que trabajar. Muchas gracias, esto es un breve resumen. Ese es el documento, lo encuentran en la página del observatorio. Si escanean ese dibujito está el link de la descarga, y muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y en realidad, bueno, mi nombre es María Goñi, trabajo en la Universidad de la República, soy docente ahí, pero vengo en representación de la Mesa Interinstitucional de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Innovación y Tecnología, perdón, que está conformada por muchas instituciones públicas y privadas, y por suerte varias compañeras de la mesa están acá acompañándome. Y mi intención, creo que nos vamos a complementar bastante bien, porque al saber que Rodolfo, o Roberto, Rodolfo, al saber que Rodolfo estaba acá y sabiendo que él trabaja en temas de indicadores, conocía un poco el trabajo que vienen realizando, y bueno, Julia desde la sociedad civil, pero también promoviendo la cultura científica desde otros espacios. Nosotros elegimos presentar el trabajo que venimos haciendo de relevamiento de políticas públicas, en esto de empezar a construir un mapeo, no solo de indicadores necesarios, sino también de, bueno, qué es lo que hay, qué es lo que están haciendo las distintas instituciones vinculadas sobre el tema de STEM, ya sea a nivel educativo o a nivel laboral. Primero contarles que esta mesa surge en el 2016 a invitación en realidad de la UNESCO a Uruguay a ser partícipe del proyecto SAGA, y en ese momento, en el 2016, fueron algunas instituciones las que fueron convocadas, principalmente a partir de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la mesa tuvo un crecimiento importante al punto de que hoy la integramos todas estas instituciones. Y van a ver toda esa diversidad que tratamos justamente de representar en instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema de educación y en el tema del sector privado, precisamente buscando construir esa trayectoria, ¿no?, de la presencia de las mujeres en las áreas de conocimiento y laboral vinculados a las STEM. Yo no las voy a mencionar a todas, pero bueno, la verdad que doy fe, y mis compañeras así lo dirán, que es una mesa que sistemáticamente se reúne cada 15 días y trabaja justamente, hemos trabajado en 3 productos puntuales que tienen que ver con, lo voy a poner acá, el relevamiento de políticas y actividades en cada una de estas instituciones, relevar y construir una base de indicadores, ¿no? Muchas veces en algún sector, en el educativo, es un poco más sencillo, si se quiere, que en el ámbito privado, que es un poco más complicado, y eso lo voy a conversar después, un poco en reflejo de lo que decía Rodolfo también. Y como otro producto que estamos generando realizamos una encuesta a personas que alguna vez estuvieron activas dentro del Sistema Nacional de Investigadores en las áreas específicas STEM, para identificar cuáles eran las barreras y percepciones sobre avances en relación a su participación en estas áreas de conocimiento. Esto lo estamos procesando, esta información, y bueno, esperamos en este año poder presentar en conjunto estos 3 productos, que me parece que es un buen resultado del trabajo, y sobre todo de eso, de construir una línea de base para pensar en la recomendación, en el fortalecimiento de políticas que existen, pero también en la identificación de otras políticas que no existen y son necesarias generarlas.
Yo había pensado, bueno, como esto, pensar en qué fortalezas y debilidades tenemos como mesa o nos planteamos como mesa al momento de pensar en trabajar desde nuestras instituciones, pero también en conjunto sobre el tema. Y bueno, y ahí señalaba algunas como para traer en tema algo de lo que ya dijeron el resto de los compañeros. Primero esto, que el tema está en la agenda pública, pero de una manera renovada. Este no es un tema nuevo, ¿no? O sea, en la década del 60, ya desde el área de la sociología de la ciencia o de la ciencia y género, ya se hacían las preguntas de por qué tan pocas. Después, un par de años después, la pregunta fue cambiando y fue mutando hacia por qué tan lento, ¿no? Y ahí vamos identificando como un poco el problema, pero quizás hay una renovada vigencia del tema y esto tiene que ver con identificar también otras dimensiones que yo creo que hoy por hoy son las que están cada vez más presentes dentro de los ámbitos tanto productivos como educativos y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la maternidad o la corresponsabilidad, lo que hace muchas veces que las mujeres vean limitada su participación en estructuras que son creadas desde determinados marcos normativos o de determinadas ideal de trayectoria académica, ¿no? Hay un reconocimiento de las distintas instituciones sobre la desigualdad de género, obviamente los datos lo muestran y también en Uruguay estos datos son así y existe esta voluntad del conjunto de estas instituciones de trabajar en estos temas, por eso cada vez somos más. Tenemos esta capacidad, por suerte, lo pequeño del país y de la cercanía nos hace tener como una mayor capacidad, creo yo, de articulación entre las instituciones y eso da cuenta del trabajo sostenido durante estos 3 años de todo este conjunto de instituciones distintas. Contamos con buenos indicadores, principalmente en el ámbito educativo y quizás particularmente en secundaria y a nivel universitario. Tenemos una buena base de indicadores, pero quizás estos están dispersos o les falta trabajarlos de manera articulada, en esto de lo que mucho se dice en los estudios sobre ciencia y género, de construir esas trayectorias, ¿no? Desde la primaria, la secundaria y las mujeres que ingresan a la educación terciaria y después qué sucede en los distintos ámbitos, ¿no? En eso estamos trabajando. Y esto que les decía, los indicadores en el sector productivo quizás son los más difíciles de acceder y es necesario hacer un trabajo más de reconstrucción. De hecho, ahora varias compañeras, o en uno de los trabajos que estamos haciendo es justamente de reconstruir indicadores. Es bastante complejo, ¿no? Estamos trabajando articuladamente entre el CUTI, el INE, entre mujeres, la ANI, el DGPLAN de la UDELAR, justamente en reconstruir y en generar cuál es realmente la presencia de las mujeres en las áreas productivas de este sector. El relevamiento, esto es un adelanto, nos evidenció algo que sí sabíamos y era de las pocas políticas que existen en materia de género y ciencia y quizás en esas pocas también muy desarticuladas y sí, cada vez más, yo creo que porque el tema está presente en la agenda, cada vez más actividades de distintos tipos, ¿no? Y una cosa que no me parece menor y que complementaría ni mucho a entender qué es lo que sucede y a construir esa narrativa necesaria y diferenciación, y tiene que ver con que hay muy pocas investigaciones sobre las diferentes dimensiones del problema, ¿no? Tenemos muchos datos cuantitativos, pero hay muy poco de lo cualitativo y hay muy poco de pensar en cruzar esa información. Entonces me parece que ahí es un desafío también para la Universidad de la República y para el resto de las instituciones en empezar a generar y a construir, bueno, lo que nos dicen los indicadores, ¿no? Estas barreras que identificamos y por qué suceden de esa manera. Yo les voy a contar un poco sobre el relevamiento que hicimos, en realidad como en 2 etapas. Fue una primera etapa en el 2017 y en el 2018 decidimos también ir un poquito más allá y generamos una ficha de autorrelevamiento de nuestras propias instituciones. Quiero mencionar que la UNESCO desde SAGA ofrece
un manual de herramientas, y nosotros nos basamos en esas herramientas, adaptándolas con la libertad de adaptarlas, también pensando justamente en lo que necesitaban las instituciones que estábamos ahí presentes, ¿no? Que en definitiva también somos las que vamos a terminar absorbiendo el trabajo y la responsabilidad de, bueno, construir sistemáticamente estos relevamientos, juntar la información, en fin. Entonces, un poco en ese sentido fue que adaptamos estas herramientas. Es un pantallazo, y tratando de identificar como esta idea de trayectoria, ¿no? Pasando desde la educación primaria y secundaria, de terciaria y ahí llegando hasta el sector productivo. Nosotros nos encontramos como en un diagnóstico o en los datos pocos que teníamos en relación a la educación primaria, de que, bueno, sí, las niñas van alejándose progresivamente de esos estudios en áreas científicas debido a muchas causas, ¿no? Quizás ahí más presente está lo que se llama el currículum oculto dentro de primaria, y la UNESCO tiene algunos estudios relevados de que las niñas tienden a obtener los mejores resultados en matemática, ¿no? Que los niños en tercer año, y luego ya en sexto esos resultados o esas ventajas se van perdiendo. Entonces ahí ya vamos identificando, ¿no? Como algunas señales en lo que es ese recorrido o esa trayectoria. Luego sí, en secundaria, con datos desde la ANEP, desde el Ministerio de Educación y Cultura, desde el INED, bueno, se puede empezar a ir construyendo qué es lo que sucede con varones y mujeres, ¿no? La proporción de varones que valoran positivamente su habilidad y desempeño en matemáticas es mayor que en el caso de las mujeres, y esto se acompaña con mejores resultados en matemáticas, superando en 14 puntos de promedio obtenido por las adolescentes de 15 años que se encuentran estudiando. Y en sexto grado, solo el 34% de mujeres elige la opción física-matemática, ¿no? Vamos encontrando como ya desde estos primeros niveles lo que es una metáfora que mucho se utiliza en el ámbito de la academia, que es la tubería con grietas, ¿no? Las mujeres se van perdiendo, las adolescentes se van perdiendo en ese recorrido. Y bueno, ¿y qué políticas de actividades se han implementado? A modo de pantallazo, lo interesante es ver que el sistema educativo en todos los subsistemas y también dentro de la universidad tiene espacios centrales en donde el género está presente y donde busca precisamente transversalizar la perspectiva de género al interior de cada una de estas instituciones. Pero obviamente quizás no ha sido un tema priorizado o relevado dentro de la agenda de esos espacios, pero bueno, es valorable contar con esa estructura. Tenemos, y van viendo, yo fui poniendo como fechas para que vayan viendo también como lo reciente quizás del tema, ¿no? La Dirección de Derechos Humanos del Codiseña ANEP, bueno, está ahora promoviendo un proyecto financiado por Eurosocial, y ese proyecto es a largo plazo y tiene la intención, o bueno, las autoridades o quienes trabajan en ese proyecto quieren tener la intención de que, bueno, eso genere políticas luego a más largo plazo dentro de la institución, pero lo cierto es que la mayoría de las actividades que hemos relevado lo que buscan es precisamente fomentar las vocaciones de las niñas, adolescentes y mujeres, como el 11F, ¿no? Como el Día de las Niñas y las TICs, que es acá el que más vuelo ha tenido en los últimos tiempos, en donde cada vez todas las instituciones hacen actividades en el marco de ese día puntualmente. Pero sí, precisamente estas son actividades que se relevan de un día, ¿no? Puntual, y que es importante, pero es mucho más importante si se sostienen en base a una política y a un programa estratégico. En relación a programas de formación, tanto CUT, INEFOP como Jóvenes a Programar del Plan Ceibal dirigen programas específicos a la formación de las tecnologías para adolescentes entre 15 y después 18 años para formar específicamente en estas áreas, ¿no? Pero bueno, estos no son espacios concebidos también desde los ámbitos educativos propios, sino que son otros actores los que vienen a demandar por esta demanda de queremos más ingenieras, queremos más gente dedicándose a las tecnologías. Y hay ahí como un vacío, ¿no? Que no encontrábamos como una información y nos preguntábamos, ¿quién forma a los formadores?
o a los docentes, quién forma sobre estas temáticas y sobre cómo también deconstruir estereotipos en los ámbitos educativos sobre estos temas a los formadores que en definitiva son los que producen las reflexiones también dentro del aula, ¿no? Y esto es un problema. Me acuerdo que en una mesa que compartimos una vez con unas adolescentes de los clubes de ciencia, que es un programa bien interesante que desarrolla el MEC, pero no particularmente imprime la perspectiva de género, un grupo de estudiantes de un liceo del interior decía, bueno, sí, llegó el docente de informática y bueno, con la propuesta de empezar a construir un robot. Porque la robótica se ha metido mucho dentro de los liceos y eso está bien bueno para justamente crear otros imaginarios. Y las chicas decían, y bueno, no sabíamos mucho qué era porque nadie como nos invitó a participar, entonces mirábamos así por atrás de la puerta a ver qué estaban haciendo y eran todos nuestros compañeros varones, o sea, hasta que le dijimos al docente que nosotros también queríamos participar y finalmente fue un grupo mixto el que terminó representando a Uruguay en uno de los concursos o certámenes. O sea que también por eso es importante no dar por sentado determinadas capacidades, ¿no? Y por eso es importante formar a los formadores o a los docentes en este caso. Esto como conjunto de tablas que hemos hecho que después les vamos a mostrar, de todas las actividades relevadas, ¿no? Y de las diferentes instituciones que vienen participando. En el ámbito de la educación terciaria y en el sector académico, bueno, esto que decía Rodolfo, ¿no? Las mujeres representan desde hace ya bastante tiempo la mayoría de estudiantes que ingresan en la UDELAR, pero claro, si ponemos la lupa sobre las áreas de conocimiento, empezamos a perderlas, ¿no? Entonces, en las áreas de tecnología y ciencias de la naturaleza pasan un 44% y si vamos a las ingenierías pasan a un 21%. Y esto, obviamente, se ve reflejado después en lo que es la estructura académica, las docentes dentro de la universidad, ¿no? Y más aún en estas áreas. Las mujeres representan el 53% de las docentes, entre los grados 1 y 2, que son los grados de formación de nivel inicial, las mujeres representan casi el 56% y 59%, y a medida, obviamente, que se va avanzando, van disminuyendo en participación. Estos son los típicos gráficos también de tijera, ¿no? Que muchos representan en cuanto a los indicadores de género. En lo que es el régimen de dedicación total, que es cuando un docente dedica todas sus horas a trabajar dentro de la universidad, mostrando, quería salirme también un poco de las áreas de ingeniería, porque dentro de las áreas STEM se representan también muchas otras. Dentro de las básicas sucede también lo mismo, en cuanto a una mayor base de mujeres en los grados iniciales, y a medida que van aumentando el nivel de grado, son 16%. Ahora, otra anécdota, por ejemplo, nosotros en Uruguay tenemos ahora por primera vez una decana mujer en la Facultad de Ciencias. Y la decana mujer, Mónica Marín, que además es una facultad muy feminizada, entran muchas mujeres en biología, sobre todo, me contaba una vez, bueno, yo una vez, como una de mis primeras actividades en el decanato, convoqué a todos los directores y directoras de departamento para, bueno, planificar, empezar a conversar de agenda, y en ese momento Ana de Nicola, que está ahí, es otra jefa de departamento y justo ese día no pudo ir, y Mónica, dije, ahí es cuando me di cuenta que yo era la única mujer, grado 5 dentro de la facultad, y si Ana no estaba, quedaba sola, y la presencia física me hizo también darme cuenta de que hay un problema, de que qué está pasando, ¿no? Mercedes decía en el techo de cristal, cuando Rodolfo pasaba algunos datos, y sí, es el techo de cristal que hace que las mujeres no lleguen o que lleguen más lento también. Y bueno, ¿y qué políticas y acciones? También desde la UDELAR se están haciendo algunas cosas interesantes en el último tiempo, y todas más o menos básicamente tienen que ver muchas con trabajar con el tema de la corresponsabilidad y de la conciliación entre los roles de cuidado y el trabajo productivo, ¿no? Becas para estudiantes, por ejemplo, esto es en el nivel de grado, becas para estudiantes con hijos, que se les brindan cupos para que vayan a guarderías. Eso se da en todas las áreas de conocimiento.
particularmente en las áreas STEM, ¿no? Que también eso es otra cosa, que en realidad son muy pocas las acciones específicas que sobre las áreas STEM se generan, ¿no? Solamente hay, Facultad de Ingeniería da unas becas para terminar de estudiar a las estudiantes de grados, pero es una beca en realidad que la da la familia de una ingeniera, que justamente lo que buscan es promover a las estudiantes mujeres, pero no es una acción específica, si se quiere, de ese lugar. Becas de ayuda para la finalización de grado, esto que decía ingeniería, el modelo de calidad con equidad de género, que es un modelo que se trabaja desde el Instituto Nacional de las Mujeres y lo que busca justamente es hacer una revisión organizacional, ¿no? de la institución, dando cuenta de un diagnóstico de indicadores y después acciones posibles. Yo puse solo 2 facultades que están dentro de las áreas STEM, pero es un modelo que se está replicando ya en 9 facultades dentro de la UDELAR. Bueno, la ANI también generando diagnósticos y particularmente lo que tiene que ver esto que decía de las acciones también bastante recientes pero importantes, y en eso estamos desde la red de género de la UDELAR tratando de, en este momento, trabajar en pasar el scan, nosotros decimos el escáner de la perspectiva de género en todas las políticas dentro de la institución, porque nos parece más que necesario, y en becas de apoyo a docentes, otorgando prórrogas en relación a la licencia maternal, o otras políticas, por ejemplo, las que se llaman las clásicas, parar el reloj, ¿no? En cuanto a la evaluación de docentes en los diferentes sistemas de evaluación, salas de lactancia, premios, pero bueno, yo creo que es importante reconocer justamente o incorporar o hacer público de que no solo la maternidad, sino los cuidados, porque en algún momento todos y todas vamos a tener que cuidar a alguien, no solo a nuestros hijos directos, pero que tiene que ser un tema presente y que no puede ser un tema individual, sino colectivo de una institución que reconoce las diferentes trayectorias de los docentes y de las docentes en la misma. Entonces, bueno, en eso estamos. Y en el sector productivo, esto que les decía un poco más, con menos información, y en esas reconstrucciones que hacía parte del equipo, veíamos eso, que en las áreas STEM la ocupación de los varones representa aproximadamente el 83%, o sea, ahí ven cuál es la diferencia. Y particularmente la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, que hace relevamientos de sus empresas, de las empresas que son socias de la CUTI, en relación a tecnología, ellos hacen encuestas entre sus socios y las últimas del 2018 lo que observaban era eso, una elevada participación masculina en los niveles más altos de responsabilidad, alcanzando el 80% para los cargos de dirección y gerencia, y en las mayorías de las categorías la presencia de los varones es mayor que el de las mujeres, y en las de menos en la categoría administrativa, donde son más mujeres, el 78%. Es un poco lo que traía Rodolfo. ¿Y qué políticas y actividades se han implementado? Y sí, en este espacio es quizás donde muchas menos actividades o políticas se han implementado. Nosotros marcamos algunas ahí, el MIEM hace parte de la mesa, con algunas iniciativas particulares también, generando este modelo de calidad con equidad de género en alguna de las empresas públicas como UTE y Antel. Y lo interesante también es, a partir de esa generación del modelo de calidad con equidad de género, una política que me parece interesante de reconversión laboral por parte de la UTE, favoreciendo la inclusión de las mujeres en los cargos operativos y tecnológicos e instrumentar cursos de actualización en alianza con el Consejo de Educación Técnico Profesional, ¿no? Y los programas de formación ahí de la CUTI, los que ya mencioné del BIT, y también Jóvenes a Programar, pero esas son básicamente las acciones. Y bueno, ensayando algunas reflexiones o recomendaciones, no sé cómo decirlo, pero bueno, la necesidad de seguir trabajando en una construcción exhaustiva y sistemática de la información cuantitativa y que eso se complemente con investigación cualitativa sobre el tema, reforzar la articulación de los actores en esto de construir políticas que se aten, ¿no? Y no políticas aisladas que muchas veces se pisan en relación a mismos públicos objetivos.
Esto de la formación hacia los formadores o hacia docentes me parece que es importante. Incorporar fuertemente en todos los ámbitos, en el sector privado también, las políticas de conciliación y corresponsabilidad. Me parece que eso es una justamente de las dimensiones renovadas en el nuevo debate sobre las mujeres en la ciencia y en las áreas STEM, y generar campañas de sensibilización y comunicación, ¿no? Eso creo que es fundamental en todas las edades y hacia todos los públicos, también para derribar estereotipos. Bueno, por acá dejo. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntaros, en lugar a Julia, ¿cómo consideras que se pueden fomentar las vocaciones tempranas? A ver, las vocaciones tempranas, desde mi experiencia personal, yo esto de la divulgación, mi investigación es de física de materiales, así que no tengo tantos datos como aquí mis compañeros en la mesa, pero es un trabajo de goteo, ¿no? de hacerlo mucho, pero yo lo que sí que he comprobado es, yo voy a muchos colegios, además voy a colegios y cada vez voy a primaria es los que más me gustan. Si tú vas a un colegio, de repente das una charla con 50 niños y niñas y consigues entusiasmarles, cuando los niños son pequeñitos, sobre todo 8 años, 9 años, yo he tenido experiencias en las que las niñas vienen a darme un abrazo después. Entonces se ponen en fila, quieren abrazar a una científica de verdad, y muchas veces muchas niñas te dicen yo quiero ser como tú. Luego esa niña evidentemente pues tendrá otros estímulos y hará lo que sea, ¿no? Pero puedes llegar a encender esa luz. O bueno, y cuando son un poco más mayores no te dan abrazos, te piden autógrafos, ¿no? Entonces de repente te sientes como eres una celebrity, ¿no? Con una vez no se consigue, pero si lo hacemos, entonces, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, individualmente, yo puedo ir a todos los colegios que quiera, pero desde las instituciones, pues organizarlo, porque al final una persona que quiere dar una charla, la primera es muy difícil, la segunda menos, la tercera menos, la quinta ya es muy fácil de darla, pero si alguien te da el primer empujón, además cuando tú sales de una charla y te han dado 3 abrazos, es que quieres volver a dar otra, ¿no? Entonces, fomentar eso, ¿no? Que los científicos salgamos del laboratorio y vayamos precisamente a los colegios en primaria, que es donde más se puede influir más fácilmente. Y además es precioso. Quería dos experiencias para contar. Nosotros este año estuvimos con algunas colegas también realizando un proyecto de la universidad en donde, bueno, una de las tareas que nos habíamos puesto era generar charlas o ir a hacer talleres en liceos, ¿no? Porque nos parecía importante esto de empezar a deconstruir estereotipos o a brindar información, que muchas veces también damos por sentado de que todo el mundo sabe qué es lo que hace una ingeniera o una bióloga, y quizás no tanto, y es necesario y está bueno además que una mujer vaya a contar lo que hace. Entonces, particularmente estos talleres invitábamos a docentes de la Facultad de Ingeniería, íbamos con ellas, y sobre todo en las edades en que los adolescentes luego tienen que optar, ¿no? las orientaciones, y que ahí es importante manejar la información necesaria. Y entonces, frente a la pregunta ¿qué es un ingeniero? ¿Qué hace una ingeniera? Surgían cualquier cosa, ¿no? De las cosas más locas, si se quiere. Entonces, estaba bueno de que ellas mismas les contaran qué eran lo que hacían, deconstruyendo también como esos estereotipos imaginarios que muchas veces no sabemos desde dónde vienen, pero ahí están, y si no los empezamos a socializar o a informar, se quedan, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Después, otra anécdota interesante es que Antel, que es la empresa de telefonía pública, hace un concurso que se llama Mi Científica Favorita, y que en ese concurso muchas veces los estudiantes de primaria tienen que elegir a qué científica contar la vida, ya sea en un video o que ellos después hacen sobre esa científica. Y me acuerdo una vez Anita Eisenberg, que es bióloga del Instituto Pasteur, decía, no, bueno, me llamaron a mí de una escuela del interior de Rocha, me parece. Y yo no tenía ni idea por qué habían llegado a mí. Ella trabaja con comportamiento animal y trabaja con arañas, es algo muy atractivo para los niños, pero lo cierto es que en el listado de científicas que le ofrecían a los docentes y
hacia las maestras para poder indagar o estudiar, la mayoría eran científicas de otros países ya muertas en otra dimensión, y también ahí yo creo que es importante hacer el link entre las instituciones habiendo tantas mujeres desarrollando investigación en nuestro país. Entonces es simplemente con esta idea de conectarnos un poco más y aprovechar esta cercanía local para fomentar justamente otros estereotipos. Bueno, pues tenemos que cerrar ya. Ya vienen a cerrarnos el centro de formación, así que agradecerles muchísimo su presencia en esta tarde, y también a Roberto Rodolfo para todo, a Julia y a María, gracias, que a estas horas de la tarde no es fácil la coordinación. Muchísimas gracias por su presencia, y pues continuaremos reflexionando sobre estos temas. Sí, gracias.